es que ojalá podamos ir revisando, ¿ya? Sobre todo el potencial de acción. Perdón el HD, ¿qué pasa ahí? ¿Qué estamos viendo aquí? La membrana del tejido, en este caso nervioso. El tejido nervioso lo que va a hacer es responder ante estímulos. Ven acá como se ve esta espiga, en donde tenemos periodos de excitación y después de inhibición del sistema, y así va trabajando. ¿Ya? Entonces, si va trabajando con un sistema de excitación e inhibición, quiere decir que este va a responder a estímulos eléctricos. ¿Ya? Vamos a tener valores que tenemos que revisar, y todo eso trabaja a través de iones: sodio, potasio, cloro, etc. Pero el que casi siempre van a ustedes escuchar es el sodio y el potasio. Si vemos esta membrana, vamos a ver que tenemos mayor cantidad de uno de los dos, ya sea por fuera o por dentro. ¿Cuál es el que está por fuera? ¿Cuál es el que está por dentro en mayor cantidad? Sodio por fuera, potasio por dentro. Y para que esta membrana funcione, no es que esté estática, sino que van haciendo difusión. Y haciendo esa difusión facilitada que hablan los profes de fisiología, que donde hay masa, donde hay menos, tenemos todo ese equilibrio. Esta membrana se encuentra en reposo cuando estos canales están funcionando, o sea, no estamos en status quo. Si usted ve acá esto, es porque hay cambio de iones, acá sí hay un cambio excesivo de iones, pero después volvemos a la normalidad, entre comillas, pero aquí sigue habiendo cambio. ¿Ya? La difusión sigue siendo un poquito más lenta, pero sí lo hay. Si no hubiera difusión o movimiento, usted estaría igual. Entonces hay que ver cómo la fisiología va trabajando. Y más que darle de nuevo una clase de neurofisiología, es que entiendan cómo el kinesiólogo va a trabajar en base a los estímulos. ¿Sí? Usted sabe que existen acá receptores, ya sea en este caso la neurona, que va a responder al estímulo del impulso nervioso y va a cambiar su polaridad. ¿Sí? Vamos a tener procesos que vamos a ir reconociendo como la despolarización, la repolarización, hiperpolarización, si es que hay algún momento que lo necesitamos, etc. Pero lo que hay que entender como kinesiólogo es que nosotros tenemos un umbral de excitación, una respuesta, y si no tengo quizás una respuesta, va a aparecer esta famosa ley del todo o nada. Estimados, cuando ustedes se pegan en alguna parte del cuerpo, se pegan un cabezazo, ¿qué es lo que hacen ustedes en forma casi instintiva? Se pegan en el codo, por ejemplo. Cuando estaba chiquitito, usted se cayó. ¿Qué hacía la mamá cuando se pegaba? En la nariz. ¿Funciona? No. ¿Cómo no funciona? No. Quizás emocionalmente, quizás sí, la mamá le hizo el análisis, se sintió mejor. Fisiológicamente también funciona. Ya pueden hacer otra investigación, el factor del nanay en la mamá, pero ¿de qué va a depender de que nosotros tengamos una respuesta o no? Si el estímulo fue el suficiente para inhibir el otro. ¿Ya? Van a darse cuenta en niveles superiores más adelante que las vías del dolor viajan por unas fibras que son más lentas, en cambio el tacto viajan por las vías más rápidas que tenemos, que son las fibras tipo 1. En cambio el dolor viaja por las fibras tipo 4. Entonces, ¿cuál llega antes? La fibra del tacto. Por ejemplo, si yo me pego y hago esto, en vez de que llegue el dolor directamente, por ahí se inhibe a través del tacto. ¿Ya? Es lo que antiguamente se llamaba la teoría de la compuerta. Es como que uno bloqueaba al otro. No es tan así, el dolor va a llegar, pero el tacto, por así decirlo, tiene una mayor velocidad. Por eso el masaje es tan relajante también. ¿Ya? No tiene un factor fisiológico. Nosotros lo que buscamos es llegar al umbral. ¿Para qué? Para que tengamos una respuesta. Si no llego a un umbral o no soy capaz de excitar al sistema, no tengo respuesta. Y esto aplíquelo para la kinesiología como tal. Si usted tiene un paciente que le duele el codo, y usted lo mira solamente, ¡ay, pobrecito! ¿Va a tener respuesta? No, porque no hubo ningún cambio. Si usted viene y lo mueve, y no le hizo nada más, quizá haya algo, pero no fue el mejor. En cambio, si usted elige bien un tratamiento, lo toma, lo tracciona, lo libera de alguna forma, aplica todo lo que usted va a saber, sí vamos a tener una respuesta. Entonces nosotros tenemos que manejar esto, chicos, para poder darle a entender al paciente que nuestro trabajo sí tiene o va a tener una respuesta. ¿Ya? En la membrana del tejido nervioso, ¿alguien se acuerda del umbral? ¿Cuánto era? O primero, antes de eso, ¿cuál es la membrana en reposo en voltaje? ¿Cuánto era el valor? Menos 70 milímetros. ¿Ya? Entonces vamos a tener, cuando hay equilibrio, cuando está en reposo, todo esto, si usted se mete ahí un electrodo y puede meter ahí una evaluación, va a ver que estamos en un equilibrio dentro de un desequilibrio. ¿Ya? Recuerden que estamos en algo que va cambiando constantemente. Entonces
Entonces, este desequilibrio lo que hace es formar un equilibrio general. Esos canales permiten que la concentración de sodio y potasio se mantenga estable en periodos de reposo. Pero cuando tenemos un estímulo, esto cambia. Esto genera cambios en la polaridad de la membrana. Entonces, como estamos conversando, en una etapa en donde la membrana está súper relajada, el potencial de entrar en reposo, el valor inicial es de menos 70. ¿Por qué menos y no es positivo? ¿Por qué es negativo, tan negativo? ¿Se pusieron a pensar en eso? Cuando pasaron fisiología. ¿El sodio qué es lo que es? ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿El potasio es positivo o negativo? También es positivo, entonces ¿por qué los valores son negativos? Son preguntas que me hago. Por las proteínas que hay en las membranas. Las proteínas que están dentro de la membrana tienen una carga tan negativa que, independiente de la carga que tengan los aniones, los cationes, etc., no se pueden ir a la, por así decirlo, a valores positivos a no ser que haya un estímulo. Entonces, no olvidar, menos 70, potencial de membrana en reposo. Eso quiere decir que cuando yo estoy en reposo, los canales de sodio y potasio, que son los que van a estar acá, esta difusión a través de las mismas proteínas de la membrana, van a aportar menos 66 milimol a ese valor. Y fuera de lo que uno cree, la bomba iatrogénica o la bomba de sodio y potasio solamente aporta menos 4 en reposo. ¿Por qué creen ustedes que el cuerpo usa más los canales que la bomba para mantener este equilibrio? La bomba gasta mucha energía. Y esto no, porque pasan por difusión. Que hay más, que hay menos, que hay para acá. Ya que hay mucho, ya van para allá. Y empezamos a tener un equilibrio sin tanto gasto energético. En cambio, si la bomba se activa, gastamos ATP. Y lo que usted quiere es ATP, gastarlo en otro lado, con el músculo, en lo que sea. Pero ese es el valor mágico, chicos. Y entender que esta membrana en reposo se mantiene en reposo gracias a los canales de sodio y potasio. No a la bomba. La bomba se mantiene ahí en caso de que necesitemos algo que sea efectivo. Y si tenemos energía para trabajarlo, sería ideal. Y también no se olviden, la membrana de las neuronas es positiva por fuera, negativa por dentro. ¿Sí? Ahí está la membrana en super línea que dice ahí. Positivo por fuera, negativo por dentro. ¿Por qué se mantiene negativo por dentro? Por las proteínas. ¿Sí? Y afuera más que nada por la cantidad de dispositivos que existen. Un detallito de la bomba electrogénica o la bomba de sodio de potasio como dato más que nada. Recuerden, si acá vamos a trabajar, vean, si esta bomba trabaja constantemente, gastamos casi un 30% de lo que vamos a generar. O sea, no sirve. No te va a servir, no es eficiente. Es eficaz cuando necesitamos que trabaje, porque va a generar todo un movimiento dentro de estos elementos. Pero en el día a día no me funciona, porque gasta mucha energía. Ahora, lo importante es que saque, cuando hablamos de un potencial de acción. ¿Qué es lo que era un potencial de acción? ¿Si alguien se acuerda de lo que salían ahí en fisiología? Como término. En este caso va a ser neurona, pero puede ser el músculo, puede ser cualquier otro tejido que pueda ser excitable. Acá podemos ver tres tipos, una motoneurona, un nervio, en este caso un músculo, ya sea esquelético, y aquí el músculo cardíaco. Si yo veo acá, más que nada datos, veo que esta curva ascendente, ese es el potencial de acción, que es la respuesta que va a tener ante el estímulo. ¿Sí? Pero vean diferencias puntuales, por ejemplo, la neurona, o la motoneurona, que es la que siempre evaluamos, está a menos 70 en reposo, pero el músculo esquelético y el músculo cardíaco van a estar a menos 90. Esa es como una diferencia fisiológica. Ahora, el pic máximo para los tres es el mismo, llegan a más 30, que ese es el límite fisiológico que tiene el cuerpo humano para poder cambiar de polaridad. Entonces vamos a pasar de menos 70 a más 30 y pasamos de menos 90 a más 30 también. O sea, no hay un valor más alto, a no ser que ya después tengamos quizás una patología. Mi pregunta, estimados, es ¿por qué aparece esta diferencia de tiempo acá? Acá hay una y otra y aquí mucho más. ¿Por qué la motoneurona cambia, responde y después vuelve en menos tiempo que el músculo y que el músculo cardíaco? ¿Por la edad? ¿Por la edad? Ya no, sí, la edad también es un factor. Bien, acá tenemos que tener un sistema que funcione rápido porque es un sistema de comunicación, ya, por eso es más rápido quizás que vaya y vuelva,
Pero el corazón, ¿por qué tiene esta meseta de casi 100 veces más que la neurona? Ya tenemos la sístole y la diástole, también me gusta ese tema, pero no nos vamos a ir para allá, sino que ¿cuánto tiene que durar su corazón? X cantidad de años. Llevémoslo esto a un elástico. Si usted un elástico empieza, lo tensa, lo relaja, lo tensa, lo relaja, lo tensa, lo relaja, lo tensa, lo relaja, lo tensa. ¿Qué va a pasar con ese elástico en algún momento? Se va a romper, ¿no es cierto? Porque pierde propiedad del elástico. Su corazón, ¿cómo creen que va a sufrir eso de que se contraiga? Se relaje, se contraiga, se relaje, se contraiga, se relaje. Genera esta meseta acá para tener no tanto cambio en su fisiología como en esta zona que es me contraigo, me relajo, es esquelético. Me contraigo, me mantengo, me relajo. Ese periodo chiquitito del corazón le permite sobrevivir y sobrellevar estos 40, 50, 60 u 80 años ahora que es el estándar de vida acá a nivel nacional. ¿Ya? Por eso hay diferencias fisiológicas, pero es netamente que ustedes se acuerdan que este potencial de acción aparece cuando hay actividad, cuando hay respuesta. Cuando ustedes ven un electrocardiograma y el paciente hace ¡pip! Hermoso. ¿Qué pasa si usted va y ve un electro que hace en la novela y todo? ¿Qué pasó con ese niño? Se murió. Le dan un beso y reaparece. ¿Ya? Entonces, es como se va a ver el ritmo cardíaco. Entonces, lo que nosotros tenemos que ir pensando como kinesiólogos es que si yo tengo tejidos que van a responder a cualquier estímulo, en este caso a mi estímulo que va a ser quizás movimiento, algún ejercicio, lo que yo quiera hacer, tiene que tener la suficiente intensidad para lograr esa respuesta. ¿Ya? Sé que está en reposo en menos 70, entonces si yo mando una señal en menos 70, va a seguir en reposo. Menos 70, menos 70 son igual, entonces no hay cambio. ¿Qué valor tengo que yo pensar ahora para poder vencer el umbral y generar un potencial de acción? Tiene que ser hacia abajo o hacia arriba. En matemática pura. Tiene que ser un estímulo mayor. Si está en reposo, el estímulo tiene que ser más grande que el reposo. Entonces, hacia arriba o hacia abajo. Si yo digo menos 80, ¿es mayor o menor a menos 70? Es menor. Inversa, acuérdense. En cambio, si yo le doy un estímulo acá más cercano a cero, esto es más, o vamos a ser mayor matemáticamente. Ya sé que no estamos en el taller de matemáticas, pero es bueno entender esa diferencia. Menos 50 a menos 55, estimado, va a ser el umbral de respuesta del tejido nervioso. O sea, si yo quiero que haya respuesta de alguna neurona, no tengo que tener valores menores a ese indicador. Si yo hago un estímulo de menos 60, lo más seguro es que no tenga respuesta. Si hago el menos 70, estoy igual. Si le doy un estímulo de menos 80, menos 90, peor todavía. Pero si yo me acerco a los menos 50 o al 50, que sería más o menos ese nivel, voy a tener acá una ventanita en donde sí va a reaccionar. Y nuestra neurona sí va a mandar el impulso necesario a donde lo tenga que llevar. Entonces, esto nos dice que si yo hago un masaje, lo hago por encimita, así como no queriendo tocar al paciente porque no me gusta, no voy a tener ninguna respuesta. Si yo hago una terapia respiratoria, esto va a ser más adelante, presiones y descompresiones, muy suavecitas, tampoco voy a tener una respuesta. Si yo tengo un paciente neurológico y voy a hacer estas técnicas de inhibición que les voy a enseñar y no aplico fuerza, tampoco voy a tener respuesta. ¿Por qué? Porque fisiológicamente hablando lo estoy excitando a la neurona. Pero eso es importante. Ahora, si yo me sobrepaso y le muevo el brazo, tampoco es bueno. Los dos límites, el exceso de estímulo y la inhibición del estímulo, son malos. Ahora, usted va a tener que aprender esto 3 años, que le quedan 3 años y medio, que va a tener que dosificar todos sus estímulos. ¿Por qué? Porque el impulso nervioso va a hacer que, en este caso, la neurona va a responder a ese estímulo y va a enviar ese impulso y lo va a guiar a donde tenga que ir. ¿Por qué lo hace la neurona? Porque tiene esta propiedad, es excitable. Recuerden que algo es excitable cuando responde a estímulos eléctricos. Pero tiene una segunda propiedad que es conductible, o sea que va a enviar la señal de un lugar a otro. Permite la propagación del estímulo. No solamente lo recibe y reacciona, sino que lo recibe y reacciona y lo dirige. Bien. Pero hay un detalle, que aquí parece que tengo la diapositiva para verlo de esto. Ya es para que ustedes tengan este pequeño apunte. Una imagen también para que recuerden cuáles eran los canales, las membranas, etc. Y cómo trabajaba la excitabilidad. ¿Sí? Cuando un estímulo genera excitabilidad, vamos a cambiar los valores de la membrana.
lo que se conoce como despolarización. La neurona se despolariza, responde, pero no se despolariza en su totalidad, sino que va avanzando hasta despolarizar, lo que le da este efecto de conductividad. Va avanzando de un punto A a un punto B, ¿ya? Y va haciendo que los canales o los iones vayan cambiando, entrando más, saliendo menos, y así vamos teniendo una diferencia. Esa conductividad, estimados, es de una sola dirección. O sea, si yo voy de acá a acá, la neurona me manda información solamente hacia allá. Vean aquí cómo va cambiando la polaridad. Entonces se llama despolarización. Donde era positivo afuera y negativo adentro, en ese momento pasa a tener una inversión en su polaridad y el estímulo hace que avance. ¿Sí? Mi pregunta es esa, chicos. ¿Ustedes solamente sus neuronas tienen una sola vía de dirección? Si ustedes leen libros más antiguos, lo más seguro es que lean eso. Se propaga a todas direcciones, una dirección, pero a varios lados, y no retrocede. Acá tenemos, por eso les puse ahí un asterisco, porque los que vinieron a clase, los que van a estar van a tener el apunte, van a entender que no es así. Lo que pasa es que si bien tiene una dirección en la que se va a mantener, la neurona se retroalimenta de esa información. ¿Ya? Eso es lo que nosotros ahora, chicos, vamos a empezar a conocer como neuroplasticidad. ¿Has escuchado ese término? Neuroplasticidad. Si usted quiere aprender a andar en bicicleta ahora, ¿lo puede hacer un niño? ¿Y un adulto mayor? Los tres van a poder hacerlo, quizás, si no sabían desde el inicio. Pero el niño va a tener quizás una mayor rapidez, ustedes van a tener una rapidez intermedia, por así decirlo, y las personas adultas no es que no puedan, sino que van a tener que hacerlo, pero con una lentitud quizás en la progresión. Eso es cuando nosotros nos acomodamos a los estímulos. Eso es neuroplasticidad. Es lo que usted va a buscar en sus pacientes. ¿Por qué? Porque si hay una patología, hace que el sistema nervioso trabaje de una sola forma. Mande señales que son tan potentes en una sola dirección que al final usted no tiene cambios. ¿Y qué hace el kinesiólogo? Busca esos cambios. ¿Vale? En un accidente vascular, un niño con PC, en un niño hasta con síndrome de Down que tiene una hipotonía dentro de sus casos clínicos, y vamos a entender qué significan todas esas cosas. Lo que yo busco es cambiar eso. Porque si yo sigo mandándole las mismas señales por las mismas vías, lo que vamos a hacer es mantener un status quo en el paciente. Lo que son más de deporte pasa lo mismo. Si yo rehabilito a un paciente o a un futbolista que va en una sola dirección y en el partido obviamente cambia direcciones constantemente, ¿qué va a pasar? Cambia de dirección, se lesiona de nuevo. Entonces eso es lo que usted tiene que ir dándole ya el sentido a su formación. Ustedes lo que hacen como kinesiólogos es generar neuroplasticidad, ya sea respiratoria, musculoesquelética, lo que sea, pero el sistema nervioso va a responder a esos cambios. ¿Sí? Si usted ahora se sube a una bicicleta, ¿cómo va a ser su performance? Bueno, van a andar bien, van a andar mal. ¿De qué va a depender? De la experiencia previa y de la experiencia actual. Entonces, si usted anda en bicicleta todos los días, escucha, profe, genial, yo manejo por ser humano, así que hay un compañero que no se subió una bicicleta hace 6 años atrás, se va a subir, va a templar un poquito porque está regulando recién y va a poder andar. La calidad es distinta, pero el objetivo es el mismo. ¿Vale? ¿Quiénes de acá manejan? ¿Pero manejan así a los Toretto o manejan a los ya iniciales? Porque han visto a las personas cuando aprenden a manejar, ¿ya? Eso es neuroplasticidad cuando ya tienen ya en el cuerpo, no sé, unos 4 choques, unos 4 pechos, no sé, tienen ya más experiencia, la persona ya maneja así. ¿Ya? Se ve la pura mano. ¿Ya? Eso es neuroplasticidad. Es entender que yo estos motores más adelante los voy a hacer de forma más automática. Porque hay personas que lanzan la pelota de aquí y puede llegar al aulario de allá, y hay otro que lo toma y llega recién aquí a mi vaso. Si tenemos el mismo brazo y los mismos músculos, neuroplasticidad. Porque hay personas que le pegan a la pelota tan fuerte, porque hay personas que van tan bonito, porque hay personas que somos un palo. Neuroplasticidad. ¿Ya? Son estímulos y aprendizaje. Por eso estamos tratando de que esto, yo se los coloco acá porque siempre nos falta el que no viene a clase, el que no pesca la diapo y lea esto, pero profe, si usted puso ahí que esto no retrocede, se olvidan de esa asterisco. Como vinieron, sí hay. Inclusive las neuronas, mientras más yo hago que se asocien, más se acercan. Si yo me estimulo no lo repito constantemente, se separan más y se demoran un poquito más.
Por ejemplo, si yo les digo ahora que piensen en chocolate, aunque les gusta el chocolate, ¿a qué más lo asocian? Lo más probable es que quizás lo asocian a algo dulce, ¿ya? O si yo les digo se acerca el fin de semana, empieza a darle la sed peligrosa y tenemos otra conexión ya más agregada. Y así tenemos que nosotros ir aprendiendo. ¿Okay? Por lo tanto, el potencial de acción que nosotros generamos, la respuesta es netamente: está el paciente en reposo o la membrana de la neurona del paciente en reposo. Yo le aplico un estímulo, pero ese estímulo tiene que ser lo suficientemente alto para vencer el umbral. Ahí tenemos un umbral nosotros que va a ser el que va a activar todo este sistema. Ese umbral es de menos 50 a menos 55, y ahí ya tenemos nosotros una respuesta que es una cadena de eventos que permite la despolarización, y luego cuando llegamos al tope fisiológico máximo, que es más 30, volvemos a la normalidad. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre acá en este fenómeno? Para que cambie la polaridad de la membrana, cuando estamos acá, chicos, pongan atención a esta parte, cuando el umbral se vence, se empiezan a abrir canales. Ahí, bueno, ahí está ya el torpedo. Cuando se está despolarizando, se abren más los canales del sodio. Y eso permite que esto se vaya acelerando. Cuando ya todos los canales se abren, fisiológicamente hablando, llegamos a un potencial de más 30. Y aquí ya se empiezan a cerrar. ¿Okay? Empezamos a tener ya una respuesta de el otro, en este caso, ion, que sería el potasio. El potasio se empieza a abrir los canales y empezamos a recuperar todo lo que hicimos en el cambio general. O sea, en palabras sencillas, cuando ocurre la despolarización, se abren los canales del sodio. Se empiezan a abrir uno tras otro. Y cuando ya se abren todos, llegamos al pico. Y ya llegando ahí arriba, se empiezan a cerrar. Para poder volver a la normalidad, independiente que ya se cerraron los canales del sodio, se empiezan a abrir los del potasio, para que este también empiece a hacer difusión y volvemos a la normalidad. Entonces, repolarización, apertura de canales de potasio. Despolarización, se abren los canales de el sodio. Ya no es que se abra uno solo, es como casi automático que si usted llega al umbral, se empiezan a abrir todos. Como una cadena de eventos. Se abre, se abre, se abre, se abre, empezamos a despolarizar la membrana hasta que ya todos se abrieron, llegamos a un tope. Se empiezan a cerrar, pero como la neurona está tan ya con iones diferentes, empiezan a abrirse el otro ion, que sería el potasio, para poder volver a la normalidad. Acá hay un proceso a veces que el cuerpo se pasa, no todas las veces, y aparece una pequeña curva que la vamos a ver en la teoría diapositiva, que es la hiperpolarización, ¿ya? Que es cuando nos sobrepasamos de volver a la normalidad. Todo esto ocurre obviamente en milisegundos, es una respuesta rápida, ¿vale? Pero abro, cierro, despolarizo y aquí después repolarizo. Canales de sodio abiertos, canales de potasio abiertos. Y después vuelvo a la normalidad. O sea, lo que ocurre es así. Vean cómo van cambiando la polaridad porque va avanzando. O sea, llegamos al umbral y se empiezan a excitar todas las estructuras de la membrana y ya tenemos este fenómeno de conductividad. O sea, la despolarización, estimados, es eso. Acá está la definición para que lo puedan leer después. Pero netamente es que se empiezan a generar o se empiezan a abrir todos los canales de, en este caso, el sodio. Hay una característica. Durante la despolarización, chicos, la neurona no es excitable nuevamente. ¿Por qué? Porque ya llegamos a un umbral, ya llegamos a la apertura. No se van a abrir más canales porque ya no tengo más canales. Entonces, si viene otro estímulo, independiente de la intensidad, ya la respuesta está. ¿Vale? Eso se conoce como periodo refractario, pero el nombre más correcto sería periodo refractario absoluto, para algunos que lo han escuchado. La repolarización, en cambio, cuando volvemos a la normalidad, ahí el potasio empieza a tener su factibilidad. Vean como el sodio se cerraron los canales, pero el potasio se abrieron. Y lo que hacemos es volver a la normalidad. Y eso va a generar que se restablezca los niveles de iones en la membrana, volviendo ojalá a los menos 70 nuevamente. Todo esto va a generar estas etapas que usted ve acá. Nuevamente, potencial de membrana en reposo. Disculpen que sea tan cantete, pero ¿de cuánto era? Menos 70. Ahí está usted relajadito. Viene un estímulo. ¿Qué estímulo puede ser acá? Cuando lo llaman, cuando lo tocan, cuando le escriben, cuando abren la mano, cuando le tocan algún receptor, cualquiera sea que interactúe con el sistema nervioso. Ese estímulo, por ejemplo mi voz ahora, está generando este proceso en su sistema nervioso. Y ese
Esa es la diferencia quizás en la intensidad del estímulo. Pero ¿qué pasa? Si yo me pongo a quitar acá en la casa toda la clase, la hora y media, me destruye la garganta, pero ¿es efectivo el mensaje? No. Porque usted lo va a saturar en algún momento porque su sistema nervioso no va a poder reaccionar a eso. Igual, lo que yo hago, bueno, es una técnica que me enseñaron por el tema de hacer clases, yo soy kinesiólogo, nadie me enseña a hacer clases. Si se han fijado, yo de repente subo la voz y de repente la bajo. Es para mantener la atención porque están ahí y de repente se van a quedar dormidos, pero no importa, ¿ya? Pero para mantener por último la clase un poquito más activa. Lo mismo pasa acá, si el estímulo que yo genero es lo suficientemente potente para generar un potencial de acción, tiene que vencer el umbral. ¿De cuánto era el umbral? Menos 50, menos 55. Llegamos a ese nivel de energía y empezamos con el proceso de despolarización. ¿Qué canales se abrían? No, de eso. Se empiezan a abrir acá todos unos detrás del otro porque así va subiendo el voltaje hasta llegar al límite fisiológico que era más 30. ¿Sí? ¿Qué pasaba si yo acá tengo otro estímulo? Viene otro estímulo acá y quiere llegar a justo en esta etapa. ¿Vamos a tener una despolarización mayor? No, porque acá tenemos nosotros ya los canales abiertos, no puedo abrir más puertas, no puedo, no sé, inventarme más canales. ¿Ya? Por eso si yo hago un estímulo y después repito sobre el otro, no voy a tener mucha respuesta. Es como cuando usted hace algo, un estímulo tras otro, no es beneficioso, sobre todo a algunos pacientes, cuando yo hago estímulos de presión, táctiles, el masaje si lo hago muy fuerte, etc. Llévelo todo quizás a la parte más clínica, a oculto, lo que sea. Si yo saturo el sistema, no voy a tener una buena respuesta. Por lo tanto, yo tengo que respetar el ciclo. Si ya se despolarizó, va a pasar. Ese es el todo. Si yo no logré vencer el umbral, no va a pasar nada. Ahí está el nada. Entonces, ¿hay respuesta? La ley del todo nada. El todo sí hay respuesta, en el nada no hay respuesta. Cuando llego al límite fisiológico, acá arriba de la apertura de los canales de sodio, digo, se van a cerrar. Ese es el límite. Y vamos a tener una apertura de los canales de potasio, lo que va a generar la repolarización. Y lo normal es que volvamos nuevamente a la membrana en reposo, que era los menos 70. Pero aquí aparece este fenómeno que no es muy común, que es la hiperpolarización. Cuando el sistema no se regula bien, se abren demasiado los canales de, en este caso, de potasio. Y aquí, ¿quién va a entrar a trabajar? La bomba. En esta etapa, la bomba, para que sea más rápida la normalidad, ¿ya? Cuando hay una hiperpolarización. O sea, todo lo que nombré va a estar ahí. Por si acaso, ¿ya? Para que lo puedan leer después con más calma. Ahora, lo que nosotros necesitamos entender es eso. ¿Ya? Ley del todo o nada, yo creo que se entiende. ¿Venzo el umbral? Respuesta. Si no venzo el umbral, no hay nada. Si yo aplico este estímulo en un paciente y lo hago bien, respuesta. Si lo hago mal, no tengo respuesta. Una vez generado, se mantiene y se va a mantener por retroalimentación positiva. O sea, se abre uno, se abre todo. Cuando yo genero esa respuesta, independiente de que el estímulo sea mayor o menor, ya se abrieron. ¿Sí? Entonces, si yo logro vencer el umbral, mientras llega a los menos 50, menos 55 y estimule el sistema nervioso, va a haber respuesta. Si yo aumento algún estímulo o le genero otro estímulo aún mayor, no va a pasar nada porque ya despolaricé la membrana. Ya se abrieron los canales, entonces no voy a tener otra respuesta mayor, por así decirlo. Esto sí es importante. En esta etapa, recuerden que le había dicho, si llega un estímulo acá donde se está despolarizando, no vamos a tener ninguna respuesta, que eso se llama periodo refractario. No hay respuesta. Es absoluto en la despolarización, pero en la repolarización es relativo. ¿Por qué? Porque va a depender de la intensidad del estímulo. En el caso de esta primera franja que está en amarillo, cuando estamos en un potencial ya absoluto de no reaccionar, es porque los canales de sodio ya están abiertos. Entonces, basándome en eso, ¿por qué la repolarización podría tener una segunda respuesta? O sea, acá, ¿por qué en esta zona podría tener una segunda respuesta? Porque acá no, acá se abrieron todos los canales del sodio. Ya no voy a abrir más, no tengo más. Pero cuando llego acá y la repolarización comienza, ¿qué pasa con los canales del sodio? Algunos ya se cerraron. Entonces, si el estímulo llega justo acá, los que ya se cerraron se podrían volver a abrir. Entonces, si yo genero un estímulo, un segundo estímulo, va a depender si hay canales abiertos, o en este caso hay canales que se cerraron, los voy a volver a abrir. Es importante, chicos, de que esto lo llevemos a la práctica. Si yo voy a generar un estímulo del que yo quiera, tengo que tener la
tranquilidad de volver a generar un segundo estímulo cuando corresponde. No hacerlo uno sobre otro porque puedo saturar al sistema nervioso. Ya estoy hablando de milisegundos tampoco, no es que yo voy a esperar 5 minutos para pasar una mano y después esperar el tiempo. Pero bueno, no, tengo que tener cierto respeto a. Y no solamente digo que ese es un tipo de estímulo. Si usted está haciendo un masaje, por X razones, quiere relajar a un paciente, estoy en el ejemplo más clásico, pero ahí tiene música, tiene bulla, tiene sonido, tiene olores, satura el sistema, ¿la persona se va a relajar? No, más seguro que no. Entonces, ¿cuándo los masajes son efectivos? Cuando no hay mucha interacción de otros sistemas, sino que se encarga solamente el táctil de hacer lo que tiene que hacer. ¿Ya? Los que les gusta poner canciones suavecitas, puede ser, aromaterapia también, ahí aparecen los olores de la... Lo que sea, como usted quiera. Pero si usted en una sala, por ejemplo, de estimulación de los niños, estimulación temprana, tiene una cantidad de luces, papeles pegados, ¿qué va a pasar el niño? Va a quedar así, el éxtasis. Tiene mucho que ver y no va a poder usted lograr que se enfoque en lo que usted quería, que era ese parar. Se va a parar o se va a parar más porque tiene tantas cosas que hacer y ver que no. Y eso es lo que usted va a tener que regular más adelante. Como mi estímulo va a generar una respuesta. Y si yo lo hago demasiado intenso, no voy a tener una buena respuesta. ¿Bien? Estimados, hasta acá su primera prueba. ¿Ya? Va a estar hermosamente sencilla. La primera no es tan terrible, la otra tampoco, pero tienen que repasar un poquito.